Que tengan un buen día. Normalmente hoy día es el día en que todos los creyentes se reúnen en sus propias congregaciones para adorar, para reconocer y proclamar el nombre de Jesucristo y para servirle. Pero también es un día para reflexionar en la palabra de Dios. Cada ministro del Señor comparte una palabra y la entrega a la iglesia, y esa palabra va a significar una renovación espiritual, sanidad, va a significar exhortación, ánimo, todo lo que la palabra de Dios encierra y el propósito para el cual la palabra de Dios es exhortada. Por eso también día tras día estoy compartiendo con ustedes una pequeña porción de la palabra o una reflexión, como le he llamado a esto, que sea de ayuda para nosotros, para el día a día, y para que el Señor nos hable de manera particular en alguna necesidad que nosotros estemos allí evidenciando o que tengamos en nuestro corazón. Hoy día quiero compartirles un pasaje de la carta del apóstol, de una carta el libro de los Hebreos, mejor dicho. En el capítulo 7, el escritor nos habla esto: por tanto, Jesús, hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. El versículo 17, que no estaba dentro del texto, dice lo siguiente: pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En el antiguo pacto, Dios estableció, de entre las 12 tribus, estableció una para que ocupase el oficio del sacerdocio. Fue la tribu de Leví. Y de la tribu de Leví escogió una familia para que fuese la familia de los sumos sacerdotes. Desde esa elección en adelante, Israel funcionó de esta manera. El sacerdocio era uno de los actores principales de la religión judía, porque eran los que tenían la autoridad, el deber y el derecho de ministrar en el altar de Dios. Y los sacerdotes eran entonces intermediarios o intercesores entre el pueblo y Dios, y voceros entre Dios y su pueblo. Cuando Jesucristo vino a este mundo, cuando Él fue introducido en el mundo por el Padre, el Señor vino para cumplir también algunos oficios. Y nosotros entendemos entonces que el oficio o los oficios del Señor son
En primer lugar, profeta, lo cual cumplió mientras estuvo en la tierra. En segundo lugar, sacerdote, que es la tarea, la función que él cumple hoy. Y en tercer lugar, rey, primero porque el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, y lo sentó a su diestra, lo coronó de gloria y de honra. Pero en este tiempo, el oficio, la tarea de Jesús es estar permanentemente ante la presencia del Padre, ofreciendo ruegos y súplicas. Dice el texto que leímos que vive para interceder por nosotros. El apóstol Juan escribe en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 1, dice: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y esa palabra abogado es la misma palabra de intercesor. Por lo tanto, la tarea del Señor es la tarea de interceder por nosotros delante del Padre. Cuando Dios estableció de la tribu de Leví a los sacerdotes y de la tribu de Aarón o de la familia de Aarón a los sumos sacerdotes, también nos dice el libro de Hebreos que constituyó a hombres débiles. Es decir, personas, hombres que tenían que, antes de ofrecer sacrificios, antes de interceder por el pueblo, tenían primero que ofrecer sacrificios por sus propios pecados y después podían ofrecer y presentar ofrendas por los pecados y por la gratitud del pueblo. Pero además de eso, nos dice también el autor a los Hebreos, el autor de la carta a los Hebreos, que el sacerdote estaba limitado porque morían, les alcanzaba la muerte y se acababa su ministerio. Entonces tenía que ordenarse otro para el ministerio y ese otro continuar con la tarea que tenía que realizar el sacerdote. Y así el ciclo continuaba y continuaba y continuaba porque la muerte los alcanzaba. Pero ahora nosotros tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Tenemos al sacerdote perfecto. Porque en primer lugar, ya no se deben presentar sacrificios todo el tiempo como lo hacía Israel, porque ahora él presentó su vida como sacrificio y lo hizo una vez y para siempre, porque el sacrificio de Cristo es y fue el sacrificio perfecto. En segundo lugar, Jesús no está limitado por la muerte, porque él murió y resucitó y fue exaltado por el Padre y hoy está a la diestra del Padre, coronado de gloria y de honra, exaltado, siendo nuestro gran sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Nosotros tenemos el privilegio de vivir al amparo de aquel que puede interceder por nosotros. Y según lo que dice el libro de Hebreos, él fue constituido sumo sacerdote para siempre. No por un periodo, no por un siglo, no por 10 siglos, no por un milenio, para siempre, para siempre. Es decir, el Señor Jesucristo está intercediendo por ti y por mí en la presencia del Padre. Podemos acudir y entrar confiadamente a la presencia de Dios, porque allí tendremos un abogado que es Jesucristo. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, porque hallaremos oportuno socorro para nuestras debilidades delante del trono del Padre. Por lo tanto, confiemos en aquel que es sacrificio perfecto y que además es sacerdote perfecto. Confiemos en aquel que tiene para nosotros una palabra de esperanza. Confiemos en aquel que está pendiente de nuestras debilidades y que tiene cuidado de nosotros. Que la gracia del Señor nos acompañe y que nunca olvidemos que en la casa de Dios tenemos un gran sumo sacerdote que se compadece
de nosotros. El Señor te bendiga en este día. La gracia de Jesús sea contigo. Amén.